A mí me han contado todo tipo de historias de terror mis clientes, pues a veces cuando vienen solos a mi puesto, nos ponemos a platicar de nuestras vidas. Sin embargo, una historia que se me hizo muy interesante, me la contaron algunos soldados. Esa noche llegaron unos militares a comer a mi changarro. Me pidieron varias órdenes y mientras yo estaba preparando la comida, comenzaron a decir que ese servicio había sido muy extraño y paranormal. Yo soy muy consciente que preguntar fue un acto muy metiche, pero solo quería quitarme la intriga de mi cabeza, pues ellos no paraban de sorprenderse. Y los militares no se sorprenden con cualquier cosa. Ellos son rudos y valientes, para eso entrenan. Sin embargo, al contar ese servicio, esa misión, se les notaba el miedo en su voz. Disculpe, ¿qué fue lo que vieron? Perdón mi pregunta. Los militares, muy amables y algo temerosos, me comenzaron a decir que tal vez estaban locos, que no les hiciera caso. Aquí suceden cosas muy extrañas en este mundo, les dije. Y así fue que ellos me contaron lo que habían vivido. Relataron que uno de sus mandos los mandaron a ellos 5 y a otros más a una sierra a quemar sembradíos. Era una sierra muy grande y la misión se hizo a pie y de madrugada para no llamar la atención. No llevaban encendidas las linternas, llevaban gafas nocturnas. Al adentrarse a la sierra sabían perfectamente por dónde dirigirse, pues llevaban un mapa y brújulas, y lo más importante es que los iban monitoreando. Era imposible perderse para ellos, aun cuando había solo maleza, árboles y hierba. Pasaron 3 horas caminando por el bosque, y ya iban a la mitad del camino. Pero entonces, la señal de quien los iba monitoreando comenzó a perderse. Esto no era ningún problema para ellos, pues tenían el mapa y la brújula. Se hizo el reporte de que perdieron la señal a las 3 de la mañana y lo anotaron. 30 minutos más caminaron entre todos los árboles y hierbas. Y entre en medio de esos árboles gigantes, a varios metros, pudieron ver una fogata en medio de un campamento. El que iba de líder dio la orden de esconderse y acercarse muy despacio. Cuando estaban cerca, pronunciaron gritando que eran los militares y que salieran cuidadosamente. Pero de aquellas chozas pequeñas de paja y de tela, nadie salió. Era un campamento pequeño. Varias tiendas de acampar eran de tela, pero estaban rotas, deterioradas. Las de madera estaban en un estado muy mal y se andaban cayendo. La madera estaba podrida. Las de paja eran secas. Todas y cada una de ellas tenían dentro telarañas. Se notaba a leguas que el campamento estaba abandonado. Sin embargo, era imposible, pues la fogata estaba ardiendo. Ellos 5, los que estaban comiendo en mi puesto, dicen haber revisado las cosas. Y ahí se encontraron con armas muy antiguas, cañones corroídos, pistolas de chispa, de esas de las que le ponían pólvora, algunas espadas oxidadas, bayonetas, uniformes que jamás habían visto, y algunos papeles arrugados y amarillentos en donde habían fechas de hace más de 200 años. 1811 exactamente. Parecía un campamento militar o algo así. Los militares pasaron varios minutos y al ver que nadie se estaba acercando, decidieron seguir adelante, no sin antes apagar la fogata para que no hubiera un incendio forestal. Caminaron de frente por otra hora más, y ahí se suponía que ya tenían que haber llegado al punto. Pero a lo lejos se veía una fogata. Parecía otro campamento militar, pero al acercarse volvieron a ver todo tal cual estaba el otro. Y se dieron cuenta que habían llegado justo al mismo punto de aquel campamento militar. Esto no era posible. Ellos lo habían dejado atrás y en ningún momento se desviaron. Confusos, apagaron otra vez la fogata y siguieron su camino pensando que se habían equivocado. Ahora sí siguieron al frente, no sin antes poner algunas señas en los árboles.
Caminaron por más de 30 minutos más, pero nuevamente, ellos llegaron de nuevo a aquel campamento militar. Era el mismo, ahí estaban las señas que habían puesto en los árboles cercanos. Esto no era posible, para nada. Estaban muy confundidos y algo incómodos y molestos, pues parecía que estaban caminando en círculos. Y lo más extraño es que la madera de la fogata seguía prendiéndose, aun cuando le echaban agua y tierra. El quien llevaba el mando ya estaba muy molesto, pues habían perdido mucho tiempo. Y a él se le ocurrió la idea de retroceder algunos kilómetros y retomar de nuevo la señal, para preguntar si se retiraban o seguían con la misión, porque habían perdido mucho tiempo y también había sucedido algo muy extraño. Todos aceptaron la idea y retrocedieron. La señal se comenzó a retomar, y le dijeron a quienes los monitoreaban que si se retiraban o seguían adelante. Los de monitor decían que por qué estaba diciendo eso, que si había pasado algo o había algún herido. El que llevaba el mando dijo que habían perdido mucho tiempo. ¿De qué hablas? Son las 3:01. Solo se perdió la señal 1 minuto, dijo monitor. Todos los militares miraron su reloj, y ellos estaban en lo cierto. Solo había pasado 1 minuto después de todo eso. Tanta caminata que hicieron y las horas que habían perdido no habían existido. Mientras ellos me contaban esto, a todos se les notaba las caras de confundidos y medio aterrados. Pero lo más extraño fue cuando volvieron a regresar por el mismo camino que habían tomado. Ahora en el punto donde estaba aquel campamento, ya no había nada, y todo había desaparecido. La señal era buena y ni siquiera se cortó. Llegaron a donde tenían que llegar e hicieron lo que tenían que hacer, pero sin dejar de pensar en lo que había sucedido. ¿A dónde habían llegado? ¿Por qué habían cosas muy antiguas? ¿Cómo llegaron ahí, a un lugar que no existía? Estas frases se repetían una y otra vez. Quizás nunca lo sabrán. Sin embargo, esa experiencia, seguro que nunca la van a olvidar. Quizá esta historia no es mía, pero me resulta muy extraño y aterrador lo que le sucedió a aquellos soldados.